¿Cómo les va? En esta oportunidad vamos a demostrar el teorema fundamental del cálculo integral. Para demostrar este teorema vamos a necesitar 4 puntos. El primero de ellos es la definición de derivada de una función en un punto. Si consideramos una función f y un punto x sub 0, la derivada de f de x sub 0 se define como este límite que llamamos límite del cociente incremental cuando x se aproxima a x sub 0. En segundo lugar, para esta demostración vamos a necesitar una propiedad de la integral con respecto al intervalo de integración. Esa propiedad se llama la propiedad de aditividad. Y dice que si sumamos dos integrales, la integral de a a b más la de b a c, estos dos valores deben coincidir, ¿verdad? Obtenemos como resultado la integral de a a c de la función f. El tercer punto que vamos a necesitar es el teorema del valor medio para integrales. Ese teorema, recordemos que nos dice que si tenemos una función continua en el intervalo AB, va a existir algún c del intervalo AB, ese c no es necesariamente único, tal que se cumple esta igualdad. O sea que el valor de la integral de a a b de f se expresa como el producto de f de c por b menos a. Y por último, el cuarto punto que vamos a necesitar es la continuidad puntual, o sea, la definición de función continua en un punto x sub 0. Entonces vamos a decir que la función es continua en x sub 0 cuando el límite de esa función, cuando x se aproxima a x sub 0, es f de x sub 0, o sea, es el valor funcional en x sub 0. Bien, entonces pasamos ahora a enunciar y demostrar el teorema fundamental del cálculo integral. Por hipótesis, vamos a tener una función continua en AB y vamos a definir a partir de ella una nueva función que vamos a llamar f mayúscula, que es una función integral, que es la integral de a a x de f de t de t. ¿Por qué es una función integral? Porque la variable de esa función está ubicada en uno de los límites de integración, como ustedes pueden apreciar acá. Bien, entonces, estas son las hipótesis del teorema fundamental y el teorema va a demostrar que esa función integral que definimos va a ser derivable en el intervalo AB y el valor de su derivada en un punto x cualquiera del intervalo AB va a coincidir con el valor de la función que estamos integrando en ese valor x. Eso va a ocurrir para todo x perteneciente a la B. Entonces, bueno, vamos a ver cómo demostramos este teorema. Entonces, en primer lugar, como nosotros vamos a derivar la función, vamos a tener que trabajar en un punto determinado del intervalo AB para poder aplicar en primera instancia la definición puntual de derivada, ¿verdad? Y a ese punto entonces lo vamos a llamar x sub 0. Tomamos entonces un x sub 0 genérico del intervalo AB y lo que debemos probar es que f' de x sub 0 es igual a f de x sub 0. Este es nuestro objetivo. Entonces partimos de f' de x sub 0 y aplicamos el primer punto que habíamos mencionado hoy, ¿verdad? O sea, la definición de derivada de una función en un punto. Aplicando esta definición, inmediatamente vemos que, bueno, f de x, como está definida, como la integral de a a x de f chica, ¿verdad? F de x sub 0, ¿a qué corresponde? Por esa misma definición, sería la integral de a hasta x sub 0. Y este cociente se transforma en esta expresión. Entonces, inmediatamente tenemos que resolver esta resta de alguna forma, ¿verdad? Entonces, aplicando la segunda propiedad que habíamos mencionado hoy, la propiedad de aditividad de la integral, vemos que esta resta de integrales se va a transformar en la integral de x sub 0 a x de f. Por lo tanto, este límite se va transformando en este otro. Una vez que llegamos acá, vamos a seguir trabajando esta integral que quedó
Y lo que vamos a hacer es aplicar el tercer punto que habíamos mencionado, que es el teorema del valor medio para integrales, lo vamos a aplicar a la función f en el intervalo x sub 0x, no en el intervalo AB. Entonces, obviamente que tenemos que observar si se cumplen las hipótesis de ese teorema, ¿verdad? Y realmente se cumple, ¿por qué? Porque tengo que f es continua en x sub 0x, porque a su vez por hipótesis lo es en el AB. Entonces, como esa f es continua en x sub 0x, aplicando el teorema del valor medio a integrales, concluimos que va a existir algún c perteneciente a x sub 0x, tal que la integral de x sub 0x de f coincide con f de c por la amplitud del intervalo, x menos x sub 0. Entonces, sustituyendo esta expresión en el límite, transformamos de esta forma. Entonces nos queda que f' de x sub 0 va a ser el límite de f de c por x menos x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y bien, llegado acá, se produce una simplificación y obtenemos que f' de x sub 0 va a ser el límite de f de c cuando x tiende a x sub 0. Y bueno, y ahora ya estamos casi ahí, ¿verdad? Porque acá lo que tenemos que hacer es observar lo siguiente. Cuando x tiende a x sub 0, como el c pertenece al intervalo x sub 0x, ¿qué va a pasar? El c, a su vez, también se va a ir aproximando a x sub 0. Entonces, este límite se transforma en el equivalente, que es el límite de f de c cuando c tiende a x sub 0. Y por último, una vez que llegamos acá, nos queda utilizar el cuarto elemento que habíamos visto, que era la continuidad puntual. Entonces, observemos que una vez más, por hipótesis, como la función f es continua en la b, va a ser en particular continua en el punto de x sub 0. Entonces, si aplicamos la definición de continuidad puntual, este límite se transforma en, o da como resultado, f de x sub 0. Entonces, finalmente llegamos a lo que nos habíamos planteado, o sea que la derivada de la función integral en x sub 0 coincide con la función integrando, esa función que está debajo del integral, ¿verdad?, en el punto x sub 0. Bueno, y a su vez, como este x sub 0 es un valor genérico, lo enunciamos así finalmente, como habíamos planteado en la tesis, con un x cualquiera de la b. Bueno, espero que les haya quedado clara la demostración del teorema fundamental. Nos vemos en el próximo video.